Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, compilador del Decálogo Universal. Una excelente obra y de mucha admiración por grandes hombres estudiosos de la doctrina, estudiosos del libro sagrado que viene a ser, pues se le conoce como la Santa Biblia. Hombres que han buscado que profundizarse en diferentes campos, pero no salen de su asombro como un hombre apenas con segundo año de primaria, con un año de conocimiento de la Biblia, haya realizado todo este trabajo. Entonces, ya no es algo normal, ya no, sale de lo común. Porque yo sé que muchos de ustedes vienen leyendo la Biblia, o vienen leyendo el libro sagrado, o el libro de Dios, o las Santas Escrituras también, porque según el libro sagrado se le conoce como las Santas Escrituras, o el libro de Dios. Entonces, ¿cuántos vienen estudiando años sobre años este libro sagrado? Pero donde no había tanta información, un hombre apenas de segundo de primaria, no estamos hablando de estudios superiores, segundo de primaria, donde no había tanta información como ahora. Antes tenía que ir usted formada a sacar su carné en la biblioteca para buscar una información, si es que lo encontraba. Ahora no, toda una aplicación y sale todo al aire. Todo se llega a saber, en qué idioma quiere usted saber, de qué autor quiere saber. Entonces ahora la información es mucho más, ¿cómo le puedo decir? Es más al instante lo que usted quiere buscar. Antes no. Había en el Perú en especial, había mucho analfabetismo. Pero un hombre de apenas de segundo de primaria y un año de conocer la Biblia, porque él nunca leyó, sino cuenta su historia, como era zapatero en ese tiempo, porque trabajó de todo, pero arreglaba zapatos. Había un amigo que los días sábados venía tempranito, le cargaba un paquete con una bolsa negra. Después en la tarde otra vez venía, le cargaba el paquetito. Hace que tanto y tanto, la curiosidad mató al gato y buscó saber qué cosa había en ese paquete negro y encontró que era una Biblia. Entonces fue una alegría grande para él y bueno, el hermano nunca lo invitó a la iglesia, pero es aquí, hermano, me voy contigo. Entonces ahí empezó un año, empezó a leer, a escuchar es como un recién nacido, a aprender el abecedario y así poco a poco, al año de congregado, es arrebatado y recibe los mandamientos que tenemos al día de hoy. Ese es por eso que quedan admirados magísteres en la teología. Magísteres, no estamos hablando doctores, sino magísteres en la teología. Eran asombrados cómo pudo realizar cada cosa en su lugar. Pero en el fondo no tanto fue Ezequiel, sino que había el Espíritu de Dios tuvo que manifestarse y realizar toda esta labor porque el tiempo ha llegado. Que donde tenía que aparecer los mandamientos en el futuro, porque el problema fue en el monte Sinaí. Para algunos que después desconocen, el problema fue en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra. El pueblo se había corrompido, estaba adorando al dios Baal, presentando holocaustos, porque adorar significa presentar holocaustos, adorando a Baal. ¿Qué hizo Moisés? Rompió los mandamientos. Por su parte, el Creador lo quiso desaparecer al pueblo. Le dijo, lo voy a desaparecer y de ti voy a sacar la descendencia, lo que tiene que pasar en el futuro. Y dijo, Señor, no, mejor bórrame de tu libro. Y entonces ahí le dice, bueno, yo voy a borrar de mi libro al que pecare contra mí. Y tuvo que postrarse 40 días para que no lo desaparezca. Dios lo destruya a su pueblo por tal traición. Es como un novio que está listo para casarse
y se va y se encuentra con la gran sorpresa que ya pues la novia está conviviendo con otro varón. Entonces, ¿quién se va a casar? Así fue. Otro día les estaré contando esa historia. Entonces vemos, por este motivo se rompió el compromiso y por segunda vez lo vuelve a llamar, pero ya no fue para ese tiempo, sino se escribe para el futuro, como dice Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación futura. Y el pueblo que se cría, habla de un pueblo que tiene que criarse, formarse en el futuro, porque su pueblo estaba formado. Justamente de Egipto salieron cumplido 430 años, dice la Escritura, salieron. 30 años estuvieron de bonanza con Daniel, después 400 años de esclavitud, total 430 años salieron al monte Sinaí. Entonces el pueblo ya estaba formado. No estamos hablando que recién se va a formar, pero acá me dicen se va a formar en el futuro. Y luego Pablo resalta esa parte del quebrantamiento y del futuro. En Romanos 10, 19, 20, 21, dice bien claro. Más esto dice, ¿no ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya está esclareciendo que va a poner a celos con gente que no es su gente, con gente que no es judía, gente que no es israelita. Estamos hablando con paganos, estamos hablando con gente, se le conoce como gentiles. Con gentiles, con gente insensata, con gente necia, con gente sin conocimiento del libro sagrado. Los tenía que levantar, porque dice bien claro, Dios se tiene que manifestarse a gente que nunca preguntaron por él ni tampoco lo buscaron, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces levanta un pueblo con gente extraña, con gente que no es su gente. Y Pablo inclusive resalta en Romanos 9, 25, 26, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo, mi pueblo. Fíjese, está esclareciendo, llamaré al que no es mi pueblo, este pueblo que se forma en los gentiles, no es su pueblo, porque su pueblo es formado con Abraham, Isaac y Jacob. Acá no es su pueblo, son gentiles. Pero dice, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, no somos su pueblo, somos gentiles. Pero allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces se realiza el ministerio. En el futuro se levanta un pueblo en los gentiles y con el calendario de los gentiles, quiere decir, con el calendario, los gentiles, ¿qué calendario están empleando aquí en América? El gregoriano. Entonces con el calendario gregoriano se levanta y tratar de poner en práctica por fe empieza a ponerse en práctica. Hasta que se llega a juntar la plenitud de los gentiles, porque esa es la disposición para estos días, como dice Isaías 11:12, tenía que levantarse primero el pendón, la señal, y luego juntar a todo lo desterrado de Judá y de Israel de los 4 cantones de la tierra. Mateo 24:31, tenía que enviar a sus ángeles para juntar de los 4 cabos de la tierra. Tienen que reunirse, como es en Isaías, de uno en uno, tienen que reunirse, juntarse. Y después también los que son de Israel, los que están escritos en el libro de la vida, no todos, solamente los que están escritos, así como de los gentiles, no son todos los que tienen que reunirse. Porque dice, una nación habrá 1 millón, otra nación habrá 8 millones, 9 millones, supongamos que haya 35 millones de habitantes, 9 millones, 8 millones solamente son escogidos, los demás no. En Israel es algo similar. Y después se juntarán. Una vez que se juntan, se aplica el calendario hebreo, las fechas, porque ya todos están reunidos. Ese es el caso. Así que aparecieron los mandamientos en ese tiempo, y en el año 56 y el año 1968, 69, es reconocida jurídicamente
reconocida jurídicamente el año 1929, 29 de septiembre del año 1969. Bajo el amparo de la ley 13714, registro número 40. Ahí está. Empieza a alumbrar la luz al mundo entero. Para empezar a juntarse todo lo que está. Se llama tiempo de la unificación y empieza a restaurarse eso, todas las cosas. En otro momento lo estaré esclareciendo. Por ahora tenemos que hablar un tema que es interesante. Estamos hablando, el día de hoy vamos a hablar que la burla, esto es para la burla, porque a veces nosotros somos demasiado burláticos. La burla es el medio que emplea el ignorante, acomplejado, para sentirse sabio y superior. Ese es el problema, la burla. Es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio y superior. Pero en cambio, la persona que no es así, entonces es diferente. Pero nos recomienda que nosotros evitar de ser burláticos. Uno se burla hasta por gusto. Como el día de hoy, el escarnecedor o el burlón es como potro en celo, para relinchando relincha con cualquier jinete. Entonces, ese es el punto. Entonces, hermanos, amigos, hoy estaremos viendo este punto del día de hoy. La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio y superior. Quienes quieren hacerse pedazos, en este caso, la persona tratan de hacerlo pedazos para que por entero, porque entero no pueden pasarlo. Eso es. Tenemos el ejemplo, para darnos una idea, de las burlas o del escarnecedor, de la burla del escarnecedor. Tenemos el ejemplo en el pueblo de Atenas. No vamos por ahí, para darnos una idea. Hablamos de Atenas. Era una ciudad más famosa del mundo griego. Hablamos de Atenas. Era una ciudad más famosa del mundo griego. Aún después de haber perdido el dominio político, permanecía como centro cultural del mundo romano. Ahí fue el apóstol Pablo. Apuntó siempre a la cabeza, a las ciudades grandes, a los puertos, en que las noticias corren de un lado para otro, y se transmiten a través del mar. Le ofrecieron darle una oportunidad de hablar en presencia de los filisteos y a los notables de Atenas. Y él aceptó con mucho gusto. En esa reunión, cuando él empezó a exponer, hubo poca acogida del Evangelio por parte de esos sabios, porque ellos estaban más sedientos de la curiosidad de oír novedades y deseos de un compromiso real. Por tal motivo pensó en primer lugar hablarles a los atenienses que buscaran a Dios y luego presentarles a Él. Y para mayor velocidad, vamos a leer lo que estoy mencionando en Hechos capítulo 17, vamos a ver sobre las burlas. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Vamos a ver. Hechos 17. Voy a leer en versión latinoamericana. 17, 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía gran malestar al ver la ciudad llena de ídolos. Pablo conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que temen a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Entonces viene la burla. ¿Qué querrá decir este charlatán? Otros contestaban, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque anuncia a Jesús y la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron a la sala del Areópago y le dijeron,
¿Podemos saber cuál es esta nueva doctrina que tú enseñas? Realmente tú dices cosas extrañas y desearíamos algunas explicaciones. Se sabe que todos los atenienses y los extranjeros que viven allí solo se preocupan de decir o escuchar la última novedad. Pablo, entonces de pie en medio de ellos, dijo: hombres de Atenas, veo que son hombres sumamente religiosos. Porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar al que le está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles lo que adoran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por hombres, ni es servido por mano de hombres. No necesita nada, pues Él es el que da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo nacer toda la raza humana para que habitara sobre la faz de la tierra. Determinó el tiempo y los límites del lugar donde cada pueblo había de habitar. Los dejó que buscaran por sí mismo a Dios para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraban, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en él vivimos, nos movemos, existimos, y como algunos de sus poetas dijeron, somos de la raza del mismo Dios. Si somos pues de la raza de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al otro, a la plata o a la piedra trabajados por el arte y el ingenio humano. Ahora bien, Dios prefiere olvidar esos tiempos de la ignorancia y ordena que a todos los hombres por todo el mundo que se conviertan, porque tiene fijado un día en que va a juzgar a toda la tierra según su justicia por medio de un hombre que él designó para esto. Y para darle a este hombre una garantía delante de todos, lo resucitó entre los muertos. Cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Y fue así como Pablo salió entre ellos. A pesar de todo, algunos se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más. Entonces vemos acá que no todos son los elegidos en esa reunión de hombres que se mofaban de Pablo por su expresión, solamente dos. Este es similar al arca de Noé, pues es una demostración de esa reunión de hombres eruditos, preocupados en la materia, en las cosas novedosas, preocupados, los filósofos. Entonces imagínense, ¿cuántos salieron de ese lugar? Dos nada más, un filósofo y otra mujer, una mujer. Dos nomás salieron. Y los demás siguieron con su mundo. Por eso el llamado no es para todos, solamente lo que están escritos en el libro. Porque es la disposición, anda y junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Ahora, ahí no estamos viendo. Siempre la burla es el medio que emplea el ignorante, acomplejado, para sentirse sabio y superior. Ahí está. Y quieren hacerte pedazos porque entero no te pueden pasar, porque eres demasiado grande. Ese es el problema. Por eso estamos viendo que la burla es el medio que emplea el ignorante, porque desconoce los misterios de Dios. Y encima es acomplejado. ¿Pero por qué lo hace esto? Para sentirse sabio y superior a él que está hablando. Y los demás que también viven en ese mundo, aplausos. Por eso, queridos amigos, el que no puede razonar, como dijo un pensador, el que no puede razonar es un tonto. Y el que no quiere es un fanático, y el que no se atreve es un esclavo. Por algo dijo el rey Salomón en Proverbios 1:22, versión Dios habla hoy: jóvenes inexpertos, burlones y necios,
¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y desprecian el saber? Estamos hablando de la parte espiritual. Por eso dice, jóvenes inexpertos. Somos el hombre que es inexperto o viene a ser ignorante, ignora, inexperto, desconoce, y encima burlón y necio. ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en las burlas y desprecian el saber? Entonces, ¿hasta cuándo? Inclusive Sócrates recomendó, solo es sabio quien sabe que no sabe. Mire, solo es sabio quien sabe que no sabe. No quien se engaña, creyendo saber lo que ignora, incluso su propia ignorancia. En otra parte dijo Sócrates, solo sé que nada sé. También dijo así, o como dijo el apóstol Pablo, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O como dice Santo Salazar, lo poco que aprendió, no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. Porque nuestro conocimiento que adquirimos es como una gota en medio del océano. O como dijo un pensador, el desconocimiento es como el océano, nuestro conocimiento apenas una gota de agua. Por algo dijo Job 21:3, tened paciencia y hablaré, y después que haya hablado os podéis burlar. Eso le dijo a sus amigos, compañeros. Tened paciencia y hablaré. Tengan paciencia que les voy a explicar. Y después que haya hablado, os podéis burlar. Si gusta, búrlate todo. Eso es así. Por eso dice Job 31, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros mi ganado. No había confianza. Ahora, después, amigos, como dijo un pensador, de caminar por la vida, comprendí que lo más importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. No es saber lo que uno tiene, sino saber lo que uno vale. Entonces, esa es la base. Ahora, a veces nosotros, siempre la ignorancia nos lleva a cometer un montón de errores. Cuando alguien de repente le gusta la rectitud, algún hermano, una hermana le gusta la rectitud, y se le cruzó pues la adversidad en su vida. Se le pasó, tuvo un tropiezo, una desgracia, tuvo una desventura. Entonces empieza la burla, empiezan a alegrarse. Por fin, algo tenía que pasarle. Entonces, ese es el caso. A veces viene la burla, ya pillaste mal, no sé cuánto, y eso, amigos, eso no está bien. Por eso decía el salmista David, 35, 15, 16, ellos en mi adversidad, decía el salmista David, ellos en mi adversidad, en mi desgracia, en mi desventura o en mi tropiezo, se alegran y se juntan contra mí, contra otros, con otros a quienes no conozco, y no cesan de hostigarme, de atacarme, no cesan de acosar, de perseguirme, no cesan. Entonces, amigos, ese es un lamento que él hace. Se mofan de mí con las burlas más profanas, o sea que mejor dicho, que no tenían respeto. Y sobre mí hacen rechinar sus dientes. Salmo 69:12, hablan de mí lo que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Entonces fíjese, a veces no hay respeto, no hay consideración, a veces nosotros inmediatamente viene lo que es la burla, la mofa de alguien, y hay algunos que le gustan, no en forma personal, sino el que le gusta, digamos, el escarnecedor o aquel que le gusta burlarse, busca otros más que le acompañen, buscan un grupo que también son sin entendimiento, buscan ellos y él figurar y humillar a una tercera persona, vejarlo a una tercera persona. Entonces, amigos, no está bien eso.
porque a la final hay una respuesta muy negativa contra él. ¿Por qué digo esto? Hace muchos años tuve la ocasión de conversar con un amigo y él me habló una experiencia que me dejó a mí, me dejó muy pensativo, y la verdad que para mí fue algo impactante y reflexivo. Me dijo así: tenía mi centro de labor, hemos sido muchos compañeros, muchos trabajadores, pero había uno que siempre buscaba que burlarse de mí. Se burlaba en otra manera, y se burlaba, siempre se burlaba. Pero cuando estaba frente a mí los dos, él era una mansa paloma, pero cuando estaba en grupo, cuando estaba con todos sus compañeros, inmediatamente empezaba a mofarse contra mí. Hasta que un día estuve un pequeño percance con mi jefe, y bueno, salí un poquito contrariado, un poco desazonado, salí, y este amigo burlón estaba con otros compañeros más y empezó a burlarse muy descaradamente. Y como yo estaba un poco afligido, me sentí incómodo, que no le tuve paciencia, y me acerqué y le dije: amigo, las cosas que tú hablas no es así como tú lo piensas ni como tú te estás imaginando. No es así. Si tú no cambias de versión, como siempre te vengo hablando, si tú no cambias de versión, esta es la última vez que nos vemos. Y algo sorprendente, me dijo este amigo, viene en este momento, viene pues a empezar, viene la desesperación. Cuenta que a los pocos días, este amigo burlón, de casualidad pasó por un lugar un poco descampado, hubo una balancera, empezaron a cruzarse las balas y le cae una bala perdida y le traspasa la cabeza y murió al instante. Fíjese cómo terminó este amigo burlón, todo por burlarse, a pesar que el hombre le hablaba, que cambie su versión, que deje de hablar, aunque dice la Escritura: aquel que es burlón, ni lo corrijas, porque tampoco te va a obedecer. Esas a ti cosas que nosotros tenemos que evitar esas cosas para no caer en este campo que estamos mencionando. Por eso dice: después de caminar por la vida, comprendí que lo más importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Esa es la base, saber lo que uno vale. Porque en el fondo no necesitamos que nos quieran, necesitamos querernos nosotros primero. Porque si uno se quiere, si uno se estima, si uno se valora, amigos, las palabras o las indirectas o las burlas, como eres una persona centrada, no te sientes herido. Al contrario, como decía nuestro Mesías, si aquellos que te bendicen, no, aquellos que te maldicen, hablan mal de ti, se mofan de ti, simplemente bendícelos. Por eso, amigos, cuando ya estamos centrados, no necesitamos que nos valoren. Necesitamos valorarnos nosotros mismos. No necesitamos que nos perdonen. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, vivir en paz con nosotros mismos. No necesitamos ser aceptados por los demás. Lo importante es, necesitamos ser aceptados nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tarea tengo que asumir? No necesitamos ser que nos comprendan los demás. Lo importante es que yo me comprenda quién soy. Yo comprenderme. No se necesita que nos conozcan, sino acá lo que se necesita es
yo quiero conocerme, quién soy netamente. No necesita que alguien venga y me haga, conozcamos lo que es la felicidad. No, ya tenemos todo para ser felices. La gracia, la magia está en saber valorar cuando todo hay en nuestra vida es saber quiénes somos. Ejemplo tenemos de nuestro Mesías. Tomó aparte a los 12 discípulos, de acuerdo a Lucas 18, 31, 32 y 33, cuando hablamos discípulos, Jesús no solamente tuvo discípulos, pero más, dice en Hechos, eran 120 sus seguidores, pero eso lo que tenían 12, eso es lo que tenía su junta directiva y su seguridad. Judas era el secretario de Economía. Y así Simeón era otro, tenía esa organización, y así cada uno tenía su cargo. Entonces él andaba con su junta directiva. Esa es una muestra también para aquellos que asumen una directiva. El presidente tiene que estar rodeado siempre de sus directivos, trabajar juntos en forma mancomunada, en forma sincronizada para que vaya bien, ponerse todos de acuerdo para actuar. Esa es una muestra que realizó nuestro Mesías, que él andaba con sus 12 discípulos siempre, y todos tenían cargos. Pero vamos acá, él lo tomó a los 12 aparte de todos los que le seguían, a los 12 discípulos aparte, y les dijo, les quiso conocer su futuro. Mirad, dice, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de las profecías acerca del Hijo del Hombre. Se van a cumplir todo lo que les hablé, lo que dice la Escritura. Pues serán entregados a los gentiles. ¿Ves? Serán entregados a los gentiles. Según dice la historia, que los soldados de Sanedrín, de los sacerdotes, a su seguridad, o sea, sus soldados que tenían ahí, pudieron tomar a un prisionero, luego lo llevaron pues ante Poncio Pilatos, lo llevaron ante Caifás, lo juzgaron, después le entregaron a los gentiles, que en ese tiempo era el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Entonces lo llevaron, lo juzgaron a la primera hora del día, dicen los sabios. Estamos hablando de 6 a 7 de la mañana, y a las 9 de la mañana, o la tercera hora del día, ya lo estaban crucificando. Fue tan veloz todo, le hicieron un juzgamiento, pero veloz. Entonces, ¿qué pasó? Después lo llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, ante el gobernador, y se reunieron delante de él toda la corte romana, todos se juntaron con su corte, y luego, desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata, o sea, después lo tuvieron y se burlaron de él. Y él estaba hablando que se van a burlar. Y así fue. Por eso dijo, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Después de azotarle, lo matarán y al tercer día resucitará. Esto les habló a ellos lo que va a acontecer, y luego se cumplió, como dice Mateo 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador de Judea llevaron a Jesús a Pilato y reunieron delante de él toda la corte romana, y desnudándole le pusieron encima un manto de escarlata, o sea, un manto rojo. Y tejiendo una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza, y con una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él y haciendo burla, ¿ve? Se arrodillaba delante de él en forma burlática, haciéndole burla, diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña, hasta esto llegaba, imagínense, se burlaba y encima le escupían. Luego lo golpeaban en la cabeza, y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Eso está en Mateo 27 al 31. Por eso dice el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 14, en la primera parte, todo hombre es torpe, falto de entendimiento.
Eso es así. Todo hombre es torpe y falto de entendimiento. Por algo dice en Proverbios 21-24, altivo, arrogante, escarnecedor son los hombres del que obra con orgullo insolente. Ahora, queridos amigos, hablando de eso, dice Salmos 1:1, hay una diferencia el uno con el otro. Lo importante es estar firmes en el camino que hemos tomado. Porque dice en Salmos 1:1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores o en la silla de los burlones. Listo, los deja. Vemos el ejemplo de nuestro Mesías, cuando llegó a la parte final, dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Isaías 57:4, ¿de quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sabéis, no sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? O sea, ¿quiénes son que se burlan? ¿Quiénes son que abren la boca? ¿Quién aquellos que sacan la lengua? ¿Quién aquellos que hacen muecas desagradables? ¿No son los hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Por un desconocimiento. Por eso, como hemos visto al inicio, ¿quiénes se burlan? Los que tienen falta de entendimiento. Piensan que saben mucho, en el fondo no saben nada. Porque aquel que verdaderamente sabe, no tiene por qué burlarse de él. Por tal motivo, dice en Proverbio 9:12, si eres sabio para provecho tuyo, y si escarnece tú solo, lo sufrirás. Proverbios 17:5, el que se moja del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Así que, amigos, si tú te mofas, te regocijas de la desgracia de alguien, no te quedarás sin castigo. Eso sí tienes que tener bastante cuidado. ¿Por qué, amigos? Porque existe la ley del karma. A veces andan por la vida arruinando la vida de otros, luego ellos siguen como si nada. Pero, amigo, no te preocupes. La vida es un círculo, todo vuelve y les pagará donde más les duele. Por eso dijo Job 4:8, la experiencia me ha enseñado, los que siembran maldad cosechan desventura. O como dijo un pensador, la burla no dura mucho tiempo. Todo aquel que se divierte con la caída ajena, mañana gotea. O Proverbios 3:33-34, la maldición de Yahvé está sobre la casa del malvado, mientras que bendice la casa de los justos. Se burla de los que se burlan y reserva su favor a los humildes. En resumen, si alguien se burla de ti, dale las gracias. ¿Y sabe por qué? Porque te ve a ti muy alto y él quiere bajarte a su nivel para sentirse menos. Por algo dijo Verónica Vilés, no permitas que la burla de otro detenga tu grandeza. Te prometo que luego te preguntarán cómo lo lograste. Por eso, amigos, vemos, como dijo un pensador, la mariposa con buena memoria no se burla de ningún gusano. Así que, amigo, que tú que me escuchas, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia ajena no quedará sin castigo. Proverbios 17:5, o como dijo Isaías 29:20, el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado y serán cortados todos los que se rebelan por hacer el mal. Bien, amigos, para mayor información síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.